la grabación. Buenos días, profe. Hola, hola. Bueno, ya se está grabando ahí la sesión. Bienvenida, Saraí. Gracias por conectarse. Vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si alguien más llega para poder comenzar. Mientras que van llegando los demás, les pido de favor si me pueden apoyar dejando su nombre completo en el chat para que se quede guardada su asistencia, para ya después yo pasarla a la lista que me dan ahí en la prepa para entregar su asistencia del día de hoy. Nombre completito en el chat, por favor, para que se quede guardado ahí en la grabación también. Saraí, gracias. Naomi, gracias. Ya nada más falta Kaylee. Ahí está. Gracias, Kaylee. Bueno, pues vamos a empezar. Creo que nada más falta una persona más. Nada más están conectando 4, no sé si recuerdo mal. O son 4 nada más las que están más activas en la clase. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer el repaso general y así rapidito nos vamos a ir súper rápido para poder alcanzar a ver todos los ejercicios. Vamos a repasar todo lo que hemos estado trabajando durante el semestre, apoyándonos con los 3 exámenes parciales que ustedes ya presentaron. ¿Ok? Les voy a mostrar cuáles eran las respuestas correctas, cómo era la forma en que se tenían que resolver algunos ejercicios para que se puedan apoyar con esto y pues además de lo que estamos de lo que estemos viendo aquí, es importante que ustedes pues sigan repasando con las presentaciones que yo les comparto de cada una de las clases, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el examen del primer parcial. Elegí el examen de Kaylee Castillo porque ella fue la más alta, sacó 94 de 100 y ahorita vamos a ver dónde se equivocó, para qué fue lo que le faltó para haber sacado el 100, ¿ok? En este primer parcial estuvimos trabajando con lo que era fluidos, ¿ok? Entonces por ahí vimos al principio, por ejemplo, que la materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Y cuando hablamos de materia, pues hablamos que la materia la podemos encontrar en 3 estados de agregación, que serían líquidos, sólidos y gases. Entonces vimos por ahí cuáles son algunas características de estos estados de agregación de la materia. Por ejemplo, los sólidos, aquí ustedes me tienen que decir, estas son las características y me tienen que decir si eso lo describían o era característica de los sólidos, de los líquidos o de los gases. La primera característica es sus partículas están muy juntas y casi quietas, o sea, solamente vibran, pero no se pueden mover con libertad. Bueno, esos son los sólidos. Dice, sus partículas están más separadas y se mueven. En este caso son los líquidos. Pero luego la tercera característica es sus partículas están muy separadas y con mucho movimiento. Ahí ya no pueden considerarse los líquidos, solamente los gases. Recuerden que las partículas están tan libres que andan chocando por todos lados, ¿verdad? Andan topando, si lo tenemos en un recipiente, pues andan topando por todos los lados del recipiente. Dice, tiene una forma definida. En este caso serían los sólidos. No tienen forma definida, esos serían los líquidos. No pueden fluir, son los sólidos. Pueden fluir con mucha libertad, esos son los gases. No se pueden comprimir, son los sólidos. Se pueden comprimir, en este caso serían los gases solamente. Tienen volumen definido, esos serían los líquidos. Y los que no tienen volumen definido serían los gases. ¿Ok? Esas serían las selecciones correctas que nosotros debíamos de seleccionar para poder tener pues todos los puntos de esta actividad. Luego nos íbamos a concentrar solamente en los fluidos. Recuerden que cuando hablamos de fluidos podemos tomar en cuenta tanto a los líquidos como a los gases que tienen algunas características similares. En este caso vamos a ver que los fluidos tienen ciertas propiedades que no tienen los sólidos y aquí en esta actividad teníamos que seleccionar cuáles eran las propiedades que eran exclusivas de los fluidos. Por ejemplo, la tensión superficial, la cohesión, la adhesión, la viscosidad, la capilaridad y la densidad eran elementos o propiedades más bien que solamente los fluidos pueden tener.
Mientras que la dureza, la tenacidad, la fragilidad, la ductilidad y la elasticidad, esos son propiedades de los sólidos, pero pues esas no las vimos, ¿verdad? Esos conceptos no los estuvimos trabajando porque nos interesaba concentrarnos en la parte de los fluidos. Dice, es una propiedad específica de la materia que relaciona la cantidad de masa con el volumen de un determinado cuerpo. Ahí ya estamos hablando de la densidad. Es la parte de la física que se encarga del estudio de la mecánica de los fluidos, enfocándose en el comportamiento de estos. Bueno, esa sería la hidráulica. Es la fuerza aplicada perpendicularmente sobre cada unidad de superficie. Ahí ya estamos hablando sobre la presión. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desplazado. Ahí estamos hablando de lo que nos dice el principio de Arquímedes. Por ahí vimos varios principios y teoremas. La velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. A ese le llamamos el teorema de Torricelli. Establece que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contienen. Ese sería el principio de Pascal. Por ahí es importante que pues repasen con las diapositivas que yo les estuve compartiendo de cada clase para que profundicen un poquito más acerca de esto. Esa era la parte teórica, la parte de la teoría, de los conceptos, de los teoremas, de los principios de lo que estuvimos trabajando en cuestión de los fluidos. Después seguían los ejercicios, la parte numérica. Dice, un buzo se encuentra a 16.5 metros de profundidad en el mar, donde la densidad del agua es de 1030 kilogramos por metro cúbico. Recuerden que cada fluido tiene su propia densidad. No es lo mismo agua de mar que agua potable. Tienen densidades distintas que la del hielo, que la del gas, el vapor, perdón, etcétera. Entonces, cada fluido va a tener su propia densidad. Entonces, por ahí recuerden que había una tablita donde yo les decía, cuál era pues la densidad de cada fluido. ¿Ok? Aquí nos pide que calculemos la presión hidrostática. Presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por la altura o por la profundidad en este caso. Pues aquí teníamos que multiplicar 1030 por 9.81 por 16.5. Bueno, creo que para ustedes la gravedad se las puse como 9.8. A ustedes les decía, aquí está, 9.8. Entonces ahí la presión hidrostática es 166.551 newtons por metros cuadrados. Esta era la respuesta que teníamos que seleccionar, ¿ok? Al multiplicar 1030 por 9.8 por 16.5. Luego dice, un cubo de hielo tiene un volumen de 0.85 metros cúbicos. Queremos saber cuál es su masa. Bueno, la formulita de la densidad nos dice que podemos dividir la masa entre el volumen. Pero lo que yo quiero calcular ahorita es la masa. Entonces este volumen lo paso al otro lado multiplicando. Para calcular la masa hay que multiplicar la densidad por el volumen. O sea, aquí tenemos que la densidad es de 920 kilogramos por metro cúbico. Si lo multiplico por 0.85, el resultado nos da 782 kilogramos. Esa era la forma en la que teníamos que resolver. Por acá dice, ¿cuál será la fuerza aplicada en un émbolo mayor de una prensa hidráulica con un área de 0.5 metros cuadrados si en el émbolo menor se ejerce una fuerza de 150 newtons y tiene un área de 0.05 metros cuadrados? Aquí lo que queremos encontrar es la fuerza mayor. Entonces esta área mayor pasa al otro lado multiplicando. La fórmula quedaría así. Fuerza mayor es igual a la fuerza menor por el área mayor entre el área menor. La fuerza menor dijimos que era de 150 newtons por el área mayor que es 0.5.
entre el área menor, que es 0.05. Vamos a multiplicar 150 por 0.5 y lo que sale entre 0.05, eso es igual a 1500 newtons, que era esta respuesta la de acá. ¿Ok? Ese fue el errorcito que tuvo la compañera, por un cerito, y ya hubiera sacado un 100. Esa era la forma correcta. Ok, voy a borrar por aquí porque luego esto se arrastra hacia abajo. El que sigue dice, el agua potable llega a la ciudad por un acueducto de 5.2 metros cuadrados de área con una velocidad de 3.2 metros por segundo. ¿Qué velocidad lleva el agua al pasar por un estrechamiento de la tubería con un área de 0.5 metros cuadrados? Aquí tendríamos que despejar la velocidad 2. Esta área 2 tendría que pasar al otro lado dividiendo. Entonces aquí vamos a multiplicar 5.2 por 3.2 y lo dividimos entre 0.5. Ahí el resultado es 33.28, que era este aquí. Ese estaba fácil de resolver. Y este es nuestro último ejercicio. Dice, ¿cuál es la velocidad de la corriente de un río si al utilizar un tubo de pitot la altura del agua marca 0.68 metros? Aquí lo único que hay que hacer es sustituir 2, multiplicar por la gravedad, que es 9.8, y luego multiplicar por la altura, que es 0.68 metros, y a eso le sacamos raíz. Entonces en la calculadora directo podemos poner 2 por 9.8, bueno, raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 0.68 y nos da igual a 3.65 metros por segundo. Así de fácil es calcular la velocidad de la corriente que lleva un río, utilizando pues un tubo de pitot. ¿Ok? Y ahí terminamos pues el primer ejercicio, el primer parcial. ¿Ok? Listo. Y bueno, por acá les pedí que me mandaran las evidencias. Aquí como los ejercicios estaban individuales con opciones, por eso ya no checamos las evidencias. Voy a cerrar esta ventanita. Vámonos con el segundo parcial. En esta ocasión elegí el examen de Naomi Gutiérrez. Fue la alumna que sacó la puntuación más alta, 9 de 10. Y vamos a ver aquí, bueno, en el segundo parcial estuvimos trabajando con calor y temperatura, ¿sí? Y vamos a ver algunos de los conceptos en la parte teórica. Dice aquí que es la magnitud que nos permite identificar qué tan caliente o frío está un objeto o un cuerpo. Bueno, pues es la temperatura. Recuerden que la temperatura es la unidad de medida. No, perdón, la temperatura es la magnitud, es lo que nosotros podemos medir. La unidad de medida puede ser en grados Celsius, en grados Fahrenheit, en kelvins o en grados Rankine. Esas eran las unidades de medida que podíamos utilizar. La magnitud pues sería la temperatura. Ok, dispositivo que nos permite obtener la temperatura relativa de un cuerpo, pues es el termómetro. Escala de temperatura que utiliza como referencia los puntos de congelación y de ebullición del agua. Esos serían los grados Celsius. Recuerden que a 0 grados decimos que el agua está en su punto de congelación y a los 100 grados Celsius está el punto de ebullición del agua. Por acá dice, es la escala de temperatura preferida por los científicos. Esta escala no tiene números negativos. Estamos hablando de la escala en Kelvin. Los Fahrenheit sí tienen escala negativa, y no es la preferida por los científicos, es la Kelvin. Dice, es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de una sustancia. A esa capacidad que tienen los cuerpos se le conoce como capacidad calorífica. O sea, de poder elevar la temperatura o poder disminuir la temperatura. Es la capacidad calorífica. Luego tenemos 5 problemitas de aplicación. En este ejercicio, la compañera Naomi sí sacó todo bien. Bueno, vámonos acá directo.
Dice aquí el problema 1, expresa la temperatura en grados Fahrenheit. Y tenemos por ahí, dice la temperatura máxima promedio en Monterrey durante el verano del 2020 fue de 37.7 grados Celsius. Hay que expresar esa temperatura en grados Fahrenheit. Y utilizamos esta formulita. Sustituimos aquí la C por 37.7. Entonces vamos a multiplicar 1.8 por 37.7. Y a ese resultado le sumamos 32 grados. Aquí la respuesta es de 99.86 grados Fahrenheit. Listo, esta solución es correcta. Punto número 2. El punto de fusión del oro es a 1947.2 grados Fahrenheit. Dice, ¿cuál será la temperatura a escala Celsius? Bueno, esta es la formulita que se utiliza para convertir a escala Celsius. Vamos a restar la temperatura en Fahrenheit, que es 1947.2 menos 32 grados, y lo que sale lo dividimos entre 1.8. Entonces, en la escala Celsius, la temperatura es de 1064 grados. Listo, esto es correcto. Número 3 dice, ¿cuál será la longitud de una varilla de acero a 10 grados Celsius si a 35 grados Celsius mide 15 metros? Aquí recuerden que hicimos 3 tipos de ejercicios. La de la variación de longitud, la variación de volumen y la variación de área, de superficie. ¿Ok? Estas formulitas se ven complicadas, pero realmente no lo son. Ya cuando nosotros sustituimos y luego metemos toda la información en la calculadora, pues es un poquito más sencillo, ¿verdad? O sea, no es tan complicado realmente. Entonces recuerden que aquí lo que queremos es medir la longitud final. Tenemos que sustituir la longitud inicial, el coeficiente de variación, que pues va a ser distinto para cada material, y luego las temperaturas final e inicial. ¿Ok? Para eso tenemos que leer muy bien el ejercicio para identificar pues cuáles son los datos. En este caso, aquí sustituimos longitud final es igual a 15 metros, que es la longitud inicial, que multiplica a 1 más 11.5 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de variación lineal del acero. Aquí está. Que multiplica a la temperatura final. Sí, la temperatura final es de 10 grados menos la inicial o la original, que es de 35 grados. Aquí, como hay una disminución de temperatura, o sea, nosotros empezamos con la varilla de acero que a 35 grados, ¿verdad? Y luego baja a 10. Recuerden que cuando la temperatura disminuye, la longitud también se disminuye o se contrae. Cuando hay un enfriamiento, se contrae el material. Y cuando se calienta el material, entonces hay una dilatación o hay un crecimiento. ¿Ok? Entonces aquí, como la temperatura va a disminuir, por eso al final la longitud de nuestra varilla va a ser un poquito menor que la inicial. ¿Ok? Entonces, si sustituimos todo esto en la calculadora, si metemos todo esto en la calculadora, déjenme lo hago aquí también, para comprobar que... Ok, sí nos da 14.995 metros. Inicialmente la varilla medía 15 metros. Vemos una disminución, es pequeña, pero hay una disminución porque hay un decremento, decremento en la temperatura. Ok, entonces esta sería la respuesta correcta. Número 4. Dice, un tubo de cobre tiene un volumen de 2.02 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 15 grados Celsius. Si su temperatura aumenta hasta los 190 grados Celsius, calcula su volumen final. Aquí tenemos el coeficiente de variación volumétrica del cobre, que es de 50.1 por 10 a la menos 6 grados Celsius inversos. Entonces vamos a meter toda la información aquí en la formulita. Nos quedaría así, volumen final es igual al volumen inicial, que es 2.02 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que multiplica a 1 más 50.1 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente de variación,
volumétrica, que multiplica a 15, que es el volumen final, perdón, la temperatura final. Aquí sería al revés. Porque la final sería 190 y la inicial era 15. ¿Ok? Como quiera, la diferencia sí nos queda muy poquita. O sea, no se va a notar mucho. A ver, voy a sustituir yo aquí en la calculadora. 2.02 x a la menos 3, que multiplica a 1 más 50.1 x a la menos 6 por 190 menos 15. Aquí el volumen final sería 0.002003 por acá. Entonces, pues es prácticamente la misma respuesta. Nada más que aquí, aquí los datos pues sí estaban al revés. Aquí 190 menos 15. ¿Ok? No, es lo que les decía. Ahí nada más sí tenemos que poner mucha atención de cuál es la información inicial, la temperatura inicial y cuál es la final para que no nos vaya a salir ahí un resultado pues muy diferente. ¿Ok? Aquí pues la diferencia pues es mínima, entonces por eso es correcto. Como quiera, no es una respuesta así muy distinta. Por último, dice cuánto calor se requiere para aumentar la temperatura de 25 grados a 55 grados Celsius a 1000 gramos de cobre. Aquí vamos a utilizar esta formulita. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico del material, que en este caso es el del cobre, por la temperatura final menos la inicial. Aquí también estamos poniendo al revés los datos. La final es 55 grados, la inicial es 25. Entonces ahí nada más tengan cuidado con eso. Vamos a multiplicar la masa, que era 1000 gramos, por el calor específico, que es 0.093, por 55 menos 25. Es 2790, pero aquí debe ser positivo, porque estos datos están pues al revés, ¿ok? Porque aquí hay un aumento de temperatura. Entonces, acuérdense, cuando yo quiero aumentar, pues tengo que aplicar calor. Cuando yo quiero disminuir, pues le tengo que quitar calor. Entonces, la respuesta aquí sí es esta, pero es positiva, ¿ok? Esa era la forma en la que se tenía que resolver este segundo examen parcial. Y nos vamos al último. En este caso tomamos el examen de Keili Castillo. Y bueno, en el tercer parcial estuvimos trabajando con electricidad. Si se fijan, cada parcial estuvimos trabajando con temas distintos. Primero fluidos, después lo que era temperatura y calor. Y al último pues vimos lo que era electricidad. Dice por aquí, la palabra electricidad proviene del vocablo griego electrón. La rama de la electricidad que se encarga de estudiar las cargas eléctricas en movimiento es la electrodinámica. La palabra dinámica tiene que ver con movimiento. Estudia los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en reposo, que es la electrostática. La palabra estática tiene que ver con reposo, que está estático, que está sin movimiento. Sabemos que los átomos tienen partículas subatómicas. Entonces, la partícula subatómica con carga negativa sabemos que es el electrón. La partícula subatómica que no tiene carga se conoce como neutrón. La que tiene carga positiva, pues es el protón. Esas son las tres subpartículas en las que se divide un átomo. Luego vimos los materiales, los tipos de materiales. Dice, el material que no permite que las partículas cargadas se muevan hacia otra región del material a una fuerza eléctrica es llamado aislante. No permite que fluyan las cargas eléctricas, o en este caso los electrones.
Dice, un medio o material que permite el movimiento de las cargas eléctricas o los electrones en respuesta a una fuerza eléctrica se denomina como conductor. Ellos sí permiten que fluyan los electrones. Una medida de oposición, acuérdense que cuando hablamos de oposición nos referimos a una resistencia, ¿sí? Una medida de oposición que presentan las partículas cargadas al moverse libremente en una cierta dirección de un material conductor es lo que se conoce como resistencia eléctrica. Se oponen. Recuerden que en un circuito eléctrico la resistencia es, imagínense, como una puerta que se abre y se cierra cada cierto tiempo para que la corriente no pase de lleno, o sea, que la corriente no pase tan libre, porque eso puede sobrecalentar un circuito. Entonces, digamos que la resistencia es la que detiene un poquito a la corriente y la deja pasar, pero con más calma, poco a poco, y que no se vaya así de lleno, ¿verdad? Esa es una resistencia eléctrica. Por ahí ustedes tienen que ver, por ejemplo, aquí nos faltaría hablar sobre los semiconductores, que esos sí permiten que fluyan las cargas eléctricas en el material, pero de una forma no tan libre. Por acá nos falta estudiar, o les pido que estudien la definición del voltaje eléctrico, que también se le conoce como diferencia de potencial. Y lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica pues es ahora sí lo que fluye, lo que está fluyendo constantemente en un conductor, que puede ser pues en un cable de electricidad, ¿ok? Luego dice aquí, es la región del espacio que rodea al cuerpo cargado eléctricamente y en el que otra carga sentirá una fuerza eléctrica. Bueno, a eso se le conoce como campo eléctrico. Y por último, tenemos aquí 4 problemitas que teníamos que resolver para pues la aplicación de los conceptos que vimos anteriormente. Dice aquí número 1. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre dos cargas? A ver, aquí son 20 de 40. Déjenme buscar un examen que sí tuvo todos los puntos o sea, para ver los ejercicios bien contestados. Ay, no, nadie tiene los... Nadie contestó todos correctamente. Bueno, vamos a ver el último. Bueno, igual aquí los hacemos ahorita. Dice el problema número 1. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre dos cargas? O sea, carga 1 con una magnitud de 2 por 10 a la menos 6 coulombs y carga 2 con una magnitud de 3 por 10 a la menos 6 coulombs, que están separadas por 0.03 metros. Considere que se encuentran en el vacío. Como queremos la fuerza eléctrica, vamos a usar esta formulita que aparece aquí. Correcto. Bueno, vamos a hacerlo aquí a un ladito. Igual todavía tenemos tiempo. 9 minutitos aproximadamente. Bueno, tenemos la fórmula que sería la constante K por las dos cargas por la distancia al cuadrado. La constante K de proporcionalidad pues es 9 por 10 a la 9 newtons. Entonces nos quedaría así la formulita. Fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 que multiplica a la carga 1, 2 por 10 a la menos 6, que multiplica a la carga 3 por 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado. Yo aquí primero resolvería lo que está en la parte de arriba, que sería 2x a la menos 6 por 3x a la menos 6. Eso nos da igual a 6 por 10 a la menos 12. Entre 0.03 pero al cuadrado, eso nos da igual a 6.66666 por 10 a la 9. Eso lo multiplico por 9 a la 9
y me da igual a 60. Aquí la fuerza es igual a 60 newtons. Ese era el resultado del problema número 1. Y aquí ya pues es cuestión de saber usar la calculadora. Número 2 dice, un alambre conductor deja pasar 20 amperes al aplicarle una diferencia de potencial de 400 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Ahí vamos a utilizar esta formulita. Quiero saber la resistencia, entonces voy a tener que dividir voltaje entre corriente. Resistencia es igual al voltaje entre corriente, o sea, 400 volts entre 20 amperes. 400 entre 20, pues nos va a dar 20 ohms, que es la resistencia. Esa era la respuesta del problema número 2. Problema número 3. Dice, una carga de prueba de 4 por 10 a la menos 9 coulombs se coloca en un punto del campo eléctrico y la fuerza que experimenta es de 0.000004 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad eléctrica en el punto donde se coloca la carga de prueba? Ahí vamos a utilizar esta formulita. Quiero saber la magnitud del campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico. Entonces vamos a dividir la fuerza, que es 0, es esta aquí. 0.0000 son 1, 2, 3, 4, son 5 ceros. Entre 4 por 10 a la menos 9. A la menos 9. Aquí la respuesta sería 1000 newtons sobre coulombs, que es la unidad de medida del campo eléctrico. ¿Ok? Y luego por acá en el 4 dice determinar la magnitud de la fuerza de una carga de 9 por 10 a la menos 3 coulombs que produce una intensidad del campo eléctrico de 54,000 newtons sobre coulombs. Aquí la fuerza es la que tenemos que despejar. Por lo tanto, hay que multiplicar la intensidad del campo eléctrico por la carga. Fuerza es igual a la intensidad del campo eléctrico, que es 54,000 newtons sobre coulombs por 9 por 10 a la menos 3. 54,000 por 9x a la menos 3. Eso sería igual a 486 newtons. Y así era como se resolvían esos problemitas del examen del tercer parcial. ¿Ok? A lo mejor la formulita un poquito más complicada es esta, la de la fuerza entre dos cargas, porque las de la corriente eléctrica y la de la intensidad del campo eléctrico pues son un poquito más sencillas de utilizar. ¿Ok? Y listo. Como les decía, pues ya nada más a ustedes les faltaría dar un repaso más general, más específico. No más general, sino más específico. Este es el general porque nos fuimos así como que solamente por ciertos temas, pero sí hay que hacer uno más específico por parcial para que no se nos vaya a pasar ninguna formulita, ningún concepto, ninguna regla, ni nada importante que hayamos visto durante el semestre. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda, algún comentario, sugerencia? Profe, yo tengo una duda del trabajo final. Sí, dígame. Es que no le entendía unos problemas, pero ya lo entregué. ¿Qué problemas eran? Eran los últimos, antes de la tabla y la tabla. Y le mencioné que no los había entendido, pero no me contestó. Es que sabe que ya no me están llegando las notificaciones de Classroom como me llegaban antes. Me imagino que son en ¿esta tablita? Sí. Ah, ok. Dice aquí, completa la siguiente tabla e incluye las operaciones necesarias. Por ejemplo, yo tengo voltaje, tengo resistencia y me falta la corriente. Para calcular la corriente, ahí está llorando mi perrita porque no le hago caso. Para calcular la corriente hay que dividir voltaje entre resistencia. Entonces, corriente es igual a 110 volts
entre 250 ohms. Entonces dividimos 110 entre 250, 110 entre 250 nos da 0.44 amperes. ¿Ok? Y así nos vamos por renglones. Bueno, es que tengo que borrar para poder bajar al siguiente. Aquí me hace falta el voltaje, pero tengo la resistencia y tengo la corriente. Para calcular el voltaje hay que multiplicar corriente por resistencia, o sea, se multiplican estos dos. Entonces por ahí vamos a poner voltaje es igual a 119.04 ohms por 0.924 amperes. Multiplicamos 0.924 y eso me da igual a 109.99 volts. Y así lo hacemos con los demás. O sea, con los datos que ya tenemos, vamos a sustituirlo para encontrar el dato que me haga falta. ¿Ok? Era esta tablita. ¿Cuál otra? Esa. Esta de aquí. Dice, igual, aquí ya nos pide solamente la intensidad de la corriente. Entonces, para calcular la corriente, dividimos el voltaje entre la resistencia y automáticamente, pues esa es la corriente. O sea, 4.5 volts entre 270, 4.5 volts entre 540. Y listo. Si quiere puede volver a enviar la tarea. Cierra hoy a las 11:59. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más, muchachas? ¿Alguna otra duda? ¿El trabajo final lo va a calificar? O sea, si sacamos algo mal, ¿lo va a regresar o no va a valer? Bueno, no lo voy a calificar, solamente les voy a poner aceptado o no aceptado. Entonces, para que yo no lo acepte, pues entonces sí tendría que hacer un trabajo así súper mal hecho. Y yo se los diría en los comentarios y yo pues sí les daría oportunidad todavía hasta el lunes para volverlo a enviar en caso de que yo vea que el trabajo está súper mal hecho, pero no creo porque pues hasta ahorita nadie me ha entregado así alguna tarea que yo diga, ay, esto está súper mal. O sea, no me ha tocado ese caso, entonces no creo que ustedes me manden algo así mal hecho. Ok. ¿Sí? Gracias. De nada. Y aparte pues son cositas bien sencillitas. Por ejemplo, hay preguntas donde dice, ¿a qué crees que se deba la diferencia? Bueno, pues ahí a lo mejor cada quien lo va a explicar de forma diferente, ¿verdad? Y eso pues, o sea, no es como que haya solamente una respuesta, una forma de responder. ¿Ok? Bueno, pues ya nos queda un minutito. Ya todas pusieron su nombre en el chat, ¿verdad? Ahí están las tres. Perfecto. Pues bueno, muchachas, gracias por haberse conectado. Recuerden, recuerden dar un repaso general. Cualquier cosa, pues estamos ahí en Classroom. Voy a estarme metiendo constantemente para ver si hay alguna notificación, porque incluso los correos de la escuela a veces me doy cuenta 2 o 3 días después porque ya no me llegan las notificaciones de nada. Entonces voy a estar ahí más pendiente en estos días y pues echarle muchas ganas para su examen final, ¿ok? Ahorita les subo este video ahí en la plataforma. Que tengan un bonito día, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.